Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, espero que se estén cuidando, como también espero que estén todos en sus casas. ¿Ya? Bueno, sé que en sus casas. Bien, ahora este video es para el cuarto medio lectivo sobre lo que es el movimiento parabólico. ¿Ya? Aquí les voy a explicar más o menos de qué trata, de una manera muy resumida. Y voy a resolver lo que es un ejercicio de la guía de ejercicios que le entregué. ¿Ok? Así que, para primero entender de qué trata lo que es el movimiento parabólico, les voy a enseñar lo que es el movimiento en dos dimensiones, ¿ok? Bien, entonces vamos a pasar a lo que es aquí. Aquí está su profesor lanzando un balón de béisbol, se podría decir, y lo lanza con un cierto ángulo, ¿ok? Es decir, lo lanza a cierta parte. Acuérdense que existen dos dimensiones, la vertical y la horizontal. Y generalmente la vertical, ya había dicho que la vertical generalmente se refiere a lo que es el eje Y, que es hacia arriba, el positivo hacia arriba, y la horizontal se refiere al eje X, que es positivo hacia la derecha. ¿Ya? Ahora, imaginemos que el balón se lanzó con un ángulo de 15 grados, ¿ok? Es decir, que son 15 grados con respecto a la horizontal. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que este balón no se está moviendo en una sola dimensión. ¿A qué me refiero con una sola dimensión? No solo se está moviendo en el eje X o no solo se está moviendo en el eje Y, sino que se está moviendo en ambos. ¿Ya? Es decir, si lo represento aquí, lo voy a poner en otro color. Si lo represento acá, es algo como esto. ¿Ya? Una cosa así. Uy, perdón por mi flecha que es media fea. 15 grados. Es decir, se mueve tanto hacia la derecha como se mueve tanto hacia arriba. ¿Ya? Eso es lo que significa. ¿Ok? Ahora, que demos un ejemplo. Eh, Vamos a ver. 5. Imaginemos que este balón se mueve a 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que por cada segundo que pasa va a avanzar 3 metros en esa dirección, en la dirección diagonal, es decir, hacia allá. Son 3 metros por cada segundo. ¿Ya? Eso es lo que significa. ¿Ya? El tema es que si es que eso fuese en una sola dimensión, sería súper simple y ahí estaría moviendo como línea recta nomás, o sea, en manera diagonal. El tema es que relacionándolo con nuestro plano cartesiano, o sea, este de aquí, menciona que se está moviendo tanto en X como también se está moviendo en Y, es decir, tanto horizontalmente como verticalmente. ¿Ya? ¿Qué significa que se mueva de esa manera? ¿Ya? Significa que se mueve tanto a la derecha como hacia arriba, se podría decir. ¿Ya? Ahora, ¿cómo puedo saber qué tanto, qué tanta distancia por cada segundo? O sea, qué velocidad tiene en el sentido horizontal, perdón, en la dirección horizontal, y cuánta velocidad tiene en la velocidad vertical. Para eso lo que tenemos que hacer es descomponer este vector. Sabemos que el ángulo de inclinación es de 15 grados y también sabemos que la velocidad total es de 3 metros sobre segundo. ¿Ya? ¿Cómo resolvemos eso? Súper simple, tenemos que usar lo que son las identidades trigonométricas. ¿Ya? Donde sabemos el primero, que es, vamos a ponerle en otro color, sabemos que el seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y el coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Ya? Esas son nuestras identidades que siempre vamos a ocupar. ¿Cuál es el ángulo? Son los 15 grados. El ángulo, 15 grados, por ejemplo. Este es para obtener lo que es el componente vertical del vector. El cateto opuesto se refiere a la componente al componente del vector que es opuesto al ángulo. ¿Ya?
que está al lado opuesto. Este es el cateto opuesto, entonces, que es lo mismo que la velocidad en el eje Y, ¿ya? Entonces, esto es la velocidad en Y. La hipotenusa, se refiere a la velocidad total. Es decir, que esto de acá es la hipotenusa, ¿ya? Voy a tener un poquito para... Ya, disculpen, como estaba mencionando, esta de aquí, es decir, el módulo del vector corresponde a la hipotenusa, ¿ok? Esto es la hipotenusa, que es lo mismo que el hip, ya, que había puesto acá. Y eso es igual a la velocidad total, ¿ya? La velocidad total se refiere al módulo del vector, no a sus componentes. Entonces, esto es la velocidad total, ¿ok? Bien, ahora, en el caso de el otro componente, el componente horizontal, aquí vamos a usar, en vez del seno, vamos a usar el coseno, ¿ok? ¿El coseno de qué? Del ángulo, que son los 15 grados, ¿ya? Y aquí, en vez de usar el cateto opuesto, utilizamos el cateto adyacente. ¿Cuál sería el cateto adyacente? Se refiere a este de acá, ¿ya? El que es adyacente al ángulo. Adyacente se refiere a que está al lado, ¿ya? En este caso, el opuesto está como al otro extremo de la zona, ¿ya? Y el adyacente es el que está justo al lado del ángulo. Opuesto, se podría decir al lado opuesto del ángulo, y adyacente que está justo al lado del ángulo, ¿ya? Entonces, el cateto adyacente, este se refiere a lo que es la velocidad en x, ¿ya? Así que el cateto adyacente es la velocidad en x. Y la hipotenusa es la misma, o sea, la velocidad total. Esta es la velocidad total. Entonces, ¿qué hacemos para conocer cada componente? Simplemente utilizamos lo que es la calculadora. Así que sacamos la calculadora. Aquí. En este caso, vamos a ponerlo en color azul. ¿Ya? Lo que quiero saber es la velocidad en el componente vertical, en el primer caso, ¿ya? Es decir, la velocidad en Y. Para saber la velocidad en Y, tengo que despejar lo que es la velocidad en Y acá, ¿ya? Es decir, la hipotenusa tiene que pasar multiplicando. Como está dividiendo, pasa multiplicando. Así que esto sería igual al seno de 15 grados multiplicado por la velocidad total, que sabemos que es de 3 metros sobre segundo, 3 metros sobre segundo, ¿ya? Así que aquí sería por 3 metros sobre segundo, ¿ya? Por lo tanto, la velocidad en I va a ser igual. Ahí usamos la calculadora. Seno de 15 grados multiplicado por 3. Nos da que es 0,78. 0,78 metros sobre segundo, ¿ya? Las componentes tienen la misma unidad de medida que la velocidad total. En este caso es metros sobre segundo. Así que sabemos que la componente vertical es de 0,78 metros sobre segundo. ¿Ya? Perfecto. Ahora hacemos exactamente lo mismo en el caso de la componente horizontal, que es la componente en X. ¿Ya? Así que la velocidad en X va a ser igual a... En vez de usar el seno, usamos el coseno. Así que tendremos que es coseno de X, perdón, coseno de el ángulo, que es 15 grados, multiplicado por los 3 metros sobre segundo. ¿Ya? Eso va a ser igual. Usamos la calculadora nuevamente, en vez de usar el seno, usamos coseno. Disculpen. Tengo que poner esto un poquito más arriba para que se vea. Ahí sí. Usamos coseno de 15 grados multiplicado por 3. Y eso nos da que es 2,9. 2,9 metros sobre segundo. Voy a hacer un doble chequeo solo por si acaso, porque como que no me fijó mucho el número. Y sí, está bien, no hay problema. Para hacerlo con la calculadora, chicos, chicas y chicos,
La calculadora no tiene que estar en radianes, tiene que estar en grados, ¿ya? Si no, hay que hacer otro tipo de diseño, ¿ya? Entonces, tenemos que la velocidad vertical es de 0,78 metros sobre segundo y la velocidad horizontal es de 2,9 metros sobre segundo. ¿Ok? Bien, acuérdense de eso. Aquí voy a dejar esto hasta aquí, voy a borrar para dejar más limpio y les voy a explicar qué significa que las componentes tengan esas velocidades. ¿Ya? Ya, entonces recién aprendimos cómo calcular cada componente de lo que es un solo vector. ¿Ok? En este caso teníamos el vector de 3 metros sobre segundo al cuadrado y la velocidad total y obtuvimos sus dos componentes, la vertical y la horizontal, que es 0,78 metros sobre segundo y que es 2,9 metros sobre segundo respectivamente, vertical y horizontal, BI y BX, vertical BI y horizontal BX, ¿ok? Ahora, ¿qué significa que cada componente tenga esas velocidades? ¿Ya? Lo que menciona este 3 metros sobre segundo menciona que por cada segundo se va a avanzar 3 metros en esa dirección por cada segundo que pase. ¿Ya? Eso es con un con un ángulo de 15 grados. ¿Ya? Ahora, ¿qué menciona las componentes o qué nos indican las componentes? Lo que nos indican es que por cada segundo va a avanzar esa cierta distancia. Por ejemplo, el eje Y, en el eje Y que tiene una velocidad de 0,78 metros por cada segundo, nos menciona que por cada segundo que pase va a subir 0,78 metros. ¿Ya? Por si acaso, ¿cómo menciono? Obviamente pueden ver flechas más grandes y todo, pero todo esto está en escala. Es para que les quede más claro, ¿ok? Mientras que en el eje X, es decir, el horizontal, que menciona que tenemos 2,9 metros sobre segundo, menciona que por cada segundo que pase va a avanzar 2,9 metros. 2,9 metros. ¿Ya? Así y así sucesivamente. Porque pasa otro segundo más. Ya, eso significa que si empezó desde este punto, va a subir otros 0,78. ¿Ya? Porque las velocidades que hay aquí, como no hay aceleración, como hay nada que interrumpa el movimiento, eso significa que va a tener una velocidad constante. Es decir, por cada segundo que pase, va a avanzar una cierta distancia. 0,78 en sentido vertical, o perdón, en dirección vertical, en sentido hacia arriba, y 2,9 en dirección horizontal. 2,9 metros. ¿Ya? A eso se refiere con el movimiento en dos dimensiones. Se refiere que se va a mover tanto de manera vertical como también de manera horizontal. ¿A qué ritmo? Bueno, a cada uno a su ritmo, es decir, en el sentido vertical se va a mover a 0,78 metros por cada segundo que pase y en el sentido horizontal a 2,9 metros por cada segundo que pase. ¿Ya? Estas respuestas acá, estos resultados que tenemos acá, es el ejercicio 1 de la guía. ¿Ok? Con eso ya entienden lo que es el movimiento en dos dimensiones. ¿Ya? Ahora voy a proceder a explicarles lo que es el movimiento parabólico. ¿Ya? Así que esperemos un segundito. Ya, en el movimiento en dos dimensiones vimos que cada componente avanza a su propio ritmo. ¿Ok? Y avanza de una manera constante, es decir, una cierta cantidad de metros por cada segundo. Y esa cierta cantidad de metros no cambia nunca. Ahora, eso es en condiciones ideales, es decir, cuando no hay fuerzas externas participando en el movimiento. Pero, como ya sabrán, me imagino, cuando estamos hablando de movimientos parabólicos, sí existen fuerzas externas que están influyendo en el movimiento. Porque finalmente, cuando nosotros lanzamos un proyectil o lanzamos un balón o cualquier cosa,
Si lo lanzamos, no se va a ir directo al espacio, no va a seguir un movimiento recto siempre, sino que va a seguir un movimiento parabólico, es decir, algo como esto. Y va a ir bajando, ¿no es cierto? ¿Qué implica esto? Implica que en lo que es el movimiento horizontal resulta que no se ve afectado, ¿ya? Eso significa que por cada segundo que pase el balón va a avanzar horizontalmente 2,9 metros, ¿ya? Pero ¿qué pasa con el movimiento vertical? Habíamos visto en un principio que si no hay fuerzas externas participando, siempre va a ir avanzando 0,78 metros de manera hacia arriba, siempre hacia arriba, ¿ya? Pasa un segundo, avanza 0,78 metros hacia arriba. Pasa otro segundo más, sube 0,78 metros más, ¿ya? En este caso podemos ver que ese movimiento constante hacia arriba no se mantiene, ¿ya? En un momento se puede ver que eh, empieza con un cierto valor, pero después la diferencia no es la misma siempre, ¿ya? Si se dan cuenta. De repente va subiendo y después resulta que baja, ¿ya? A eso se refiere a lo que es el movimiento parabólico. ¿Por qué sucede esto? Porque hay una aceleración de gravedad, que es la atracción que tiene la Tierra hacia nosotros, ya que nos empuja hacia él, la que hace que el balón no pueda subir más, sino que llegue a una cierta altura y después ya empieza a bajar, ¿ya? Que es lo que sucede cuando lanzamos algo hacia arriba. Cuando lanzamos algo hacia arriba no se va directo para el espacio, simplemente sube hasta cierta altura y después baja. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que aquí ya entra lo que es el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado, porque acuérdense que la aceleración de gravedad era los 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Esto hace que el balón no pueda subir, sino que va a ir subiendo, cada vez va a ir subiendo, se podría decir, cada vez va a ir más lento, va a llegar a una cierta altura y después baja, que es lo que sucede acá, ¿ya? Aquí va subiendo a poquito, cada vez más lento, cada vez sube menos y de repente empieza a bajar. Eso es lo que hace la aceleración de gravedad, que hace que disminuye la velocidad hasta tal punto que hace que llegue, que empiece a bajar el balón, ¿ok? Ya. ¿Por qué mencioné que van a aparecer dos fórmulas? Por cierto, los ejercicios que les mandé eran solo de descomposición, pero aquí estoy adelantando un poquito qué es lo que vamos a pasar la próxima semana, ¿ok? Esto significa que en sentido horizontal, como no hay fuerzas externas, siempre va a tener un movimiento constante, es decir, va a avanzar 2,9 metros por cada segundo que pase, ¿ya? Es decir, que la velocidad en x va a corresponder a un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Que, no sé si les suena esto, que corresponde a x es igual a la velocidad por el tiempo, ¿ya? Me imagino que les suena un poquito eso. Mientras que la velocidad en i correspondería a un movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado, ¿ya? Es decir, que la posición en i va a ser igual a la velocidad, perdón, aquí hay un dx por si acaso, que es la velocidad en x, que es la horizontal. En este caso que estamos hablando de la velocidad en i, la posición va a corresponder a la velocidad en i por el tiempo menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. No sé si les suena eso, estas ecuaciones, ¿ya? Ahora falta un pequeño detallito, que acuérdense que las ecuaciones eran así. En este caso, x final es igual a la velocidad por el tiempo más la posición inicial. Y final es igual a la velocidad por el tiempo
menos la gravedad por el tiempo cuadrado sobre 2, más la posición inicial. ¿Ya? Ahora generalmente el orden es distinto, pero se me pasó nomás y lo puse al final. No debería ser ningún tipo de problema. ¿Okay? Entonces, esta es como la introducción a lo que es el movimiento parabólico. Para eso necesitamos saber lo que son los movimientos en dos dimensiones, y para eso tenemos que saber cómo descomponer vectores. Y esos son los ejercicios que corresponden para esta otra semana. ¿Okay? Bien, chicos, eso nomás. Con esto es simplemente una introducción. Se podría decir que no lo tomen tanto cuenta porque la próxima semana lo voy a profundizar. ¿Okay? Así que eso, me despido de ustedes, espero que estén bien y que la pasen bien. Chao.